Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en el cual tú estés viendo este video. Somos el grupo número 6, conformado por Moisés Carrera, Derlis Carrillo, mi persona Frank Caicedo, Jared Alamoto, Carlos Chizaguano y Jaime Boaquiza. En este video vamos a grabar, y vamos a exponer sobre el tema funciones de variable real. Ahora yo les voy a presentar lo que son las funciones de variable real. Son funciones donde los elementos intervienen y pertenecen al conjunto de números reales. Es decir, que tanto la variable independiente como la x y y pertenecen a este conjunto. Las variables son un símbolo que representa un valor desconocido que puede variar. Por eso se le dice variables. Se utiliza para representar cantidades que toman diferentes valores. Estas se pueden denotar con las letras en minúsculas que son x, y, z o etcétera, cualquier otra denotación. Existen dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. Bien, como dijo mi compañero, existen dos variables, la independiente y la dependiente. Pues bien, yo les voy a explicar un poco lo que es la variable independiente. La variable independiente se representa por cantidades. ¿A qué? Que puede cambiar o modificarse según esta. La variable se representa de modo mayormente con la letra x. La variable dependiente es una variable que se representa con una cantidad cuyos valores depende de la modificación de la variable. Independientemente o independiente se representa comúnmente con la letra y. Yo voy a explicar sobre las funciones. Una función es una relación matemática que asocia a cada valor de una variable. Independiente, dominio. Un único valor de una variable dependiente, rango. Se representa como f de x, donde la x es la variable independiente y f de x es el valor de la función para ese valor de x. Muy bien, para complementar un poco más lo que dijo mi compañero, básicamente tenemos una variable independiente x, la cual no depende de otro tipo de variables para funcionar. Realmente le podemos asignar un valor, puede cambiar el valor. Podemos decir que x vale 1 o tal, ¿no? Y eso, el cambio de este valor a través de una función que dictaminará si es cuadrática, lineal o los distintos tipos de funciones que puede existir, le dará un valor a y. El valor y el valor en x representan un punto de coordenadas en un plano cartesiano. Si decimos que x en 1 o en 3 y y en más 5, tendríamos un punto en la coordenada. Bueno, ahora les explicaré un ejemplo sobre la función. Primero, por ejemplo, aquí tenemos función de x. Función de x es igual a x elevado al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos en la parte de la x. Por ejemplo, sería aquí reemplazar 4 al cuadrado. Esto sería a 16. Lo mismo haríamos con el 3. Por ejemplo, aquí 3 al cuadrado sería 9. Y lo ponemos aquí en espira lo que sería la variable y. La gráfica de funciones. Una función se representa por el conjunto de puntos del plano, cuyas coordenadas son las parejas ordenadas de números reales x y y, que constituyen la función. Para graficar una función, nosotros vamos a tomar el ejemplo de f de x es igual a x más 5. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Como dije anteriormente, vamos a utilizar la función f de x es igual a x más 5. ¿Y cómo vamos a graficar? Primero les asignamos valores a x para nosotros reemplazarlos en nuestra función. Entonces el primer valor, que va a ser f de x es igual a 3 más 5. Reemplazamos en la x de 3 más 5, que el valor nos va a dar 8. Entonces ubicamos que ahora el x va a ser 3 y y va a ser 8. Entonces nos ponemos a ubicar el primer punto en el plano cartesiano. Buscamos 3 en x, contamos 1, 2, 3 y buscamos 8 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá. Entonces hacemos líneas entrecortadas para saber hasta qué punto va a llegar. Y aquí tenemos el primer punto de nuestra coordenada. El siguiente punto va a ser 2. Entonces hacemos la misma operación. 2
más 5. ¿Por qué el 2? Porque reemplazamos el 2 en la x. Entonces nos da igual a 7. Ubicamos igualmente en el plano cartesiano 2 en x y 7 en y. Buscamos el 7, pero ya nosotros ya sabemos, entonces es aquí. Siguiente punto, el 1. Reemplazamos así mismo el 1 en x, que nos da igual a 6. Ubicamos obviamente de nuevo en el plano 1 en x y 6. Solo estamos bajando 1, entonces no había problema de cómo identificar la gráfica. Siguiente, ahora el 0. Como es el 0 está en x, obviamente va a ser aquí, y el 5 es fácil, entonces nos va a dar 5 mismo. Ubicamos el 5 en y, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente punto, vamos a ubicar menos 1. Ponemos aquí, menos 1 más 5 nos da igual a 4. Luego de esto, ubicamos obviamente aquí el 4 y nos ubicamos menos 1 en x. Recordemos que de aquí para acá están los números negativos, entonces contamos menos 1 en x y 4 en y. Contamos, entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces hacemos líneas entrecortadas, es el mismo proceso y marcamos. Siguiente, menos 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Solo es lo mismo, reemplazar los valores de x en nuestra función. Menos 2 y más 5, que nos da un igual de más 3. El mismo proceso, menos 2 más 3, 1, 2, 3. Y seguimos. ¿Ya? Ahora el último paso que nos queda es reemplazar el menos 3 más 5, que nos va a dar igual a 2. Ubicamos aquí el 2. Ubicamos vuelta en el plano cartesiano, menos 3, 1, 2, 3 y más 2. 1, 2. Listo. Luego, ¿cómo vamos a saber hacia dónde va la gráfica? Vamos a seguir todos los puntos que nosotros marcamos anteriormente y vamos a hacer así. Solo vamos a guiarnos por los puntos. Y ya, esa sería nuestra gráfica. A continuación les voy a explicar que tipo de funciones tenemos son 6. Función lineal, función cuadrática, función polinomial, función racional, función exponencial y función logarítmica. Una función lineal tiene la forma fx es igual a mx más b, donde m y b son constantes. En la función cuadrática, una función cuadrática tiene la forma de fx más ax elevado a la 2 más bx más c, donde a, b y c son constantes. Su gráfica es una parábola. La función polinomial es una función que se expresa como una suma de potencias de x. Su gráfica puede tener diversas formas dependiendo del grado del polinomio. Función racional se define como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. Exponencial. Una función exponencial tiene la forma f de x a elevada a la x, donde a es una constante positiva y a no es igual a 1. Su gráfica carece o decrece exponencialmente. Función logarítmica. Una función logarítmica tiene la forma f de x logaritmo de a de x, donde a es una constante positiva y a no es igual a 1. Su gráfica es el inverso de la función exponencial. Bien, vamos a explicar la función más básica de todos, que es la función lineal. Básicamente tenemos una función y tenemos que atribuirle los valores a la variable independiente, ¿no? Hagamos algo muy básico: 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Básicamente para aplicar una fórmula y representar por qué esta es una línea, es una función lineal. En este caso sería creciente, ¿no? Entonces empezamos. F de x es igual a 2x menos 1. Básicamente lo que tenemos que hacer es, como explicó en la primera gráfica nuestro compañero Frank, que simplemente tenemos que reemplazar los valores, ¿no? Entonces sería 2 por 2 menos 1. Sería 4 menos 1 es igual a 3. Listo, empezamos con la siguiente. 1 por 2 menos 1 sería 2 menos 1 es igual a 1. Seguimos con esta, que es la del 0. Sería 2 por 0, ¿sí?
2 por 0 es de menos 1, es igual a 0 menos 1, lo que me da como resultado es menos 1. Tenemos que ir poniendo los valores según corresponde. En este caso sería el 2 con el 3, sería menos 1, perdón, sí, solo sería 1, ¿listo? Y luego si aquí tenemos el menos 1, luego seguimos con la siguiente, 2 por menos 1, sí, por menos 1 y menos 1, sería menos 2, menos 1 es igual a menos 3. Y vamos con la última, que sería 2 por menos 2, menos 1. Sería menos 4 menos 1, esto es igual a menos 5. Entonces aquí podemos ver representado esta función. Básicamente en una gráfica podríamos hacer una gráfica con los puntos que nos quedaron. Ya, entonces graficamos 2 en X, aproximadamente por aquí, 3 en Y, sería aproximadamente por acá, 2, 3, 1 y 2, colocamos el punto, menos sería 1, 1 en X, sería por aquí, 0 en menos 1, 0 en X, menos 1 en Y, que sería aproximadamente por acá, menos 1 en Y, sería aquí. Luego tenemos el menos 2 en X, menos 5 en Y, que sería aproximadamente por aquí, menos 5 en Y, y caería por aquí. Es básicamente una línea recta que crece. Básicamente esa es la expresión más simple de la función lineal. Ahora vamos a seguir con la función cuadrática. Básicamente esta tiene como principal característica que se forma una parábola, ¿no? Básicamente el procedimiento es mismo, realizar un reemplazo. Tenemos el punto 0 en 0, ¿no es cierto? Entonces luego seguimos con el siguiente, que sería menos 1 elevado al cuadrado por 2. Bien, entonces uniendo estos puntos tenemos este resultado, una parábola, que es la característica principal de las funciones cuadráticas. A continuación vamos a explicar la función polinómica. ¿Cuál es la característica especial? Es que no tiene una forma en sí, es variada y es una suma de variables de x. Vamos a continuar a reemplazar los números de aquí de x en y en esta función. Entonces vamos a empezar desde el número mayor que tenemos, que es el número 3. Reemplazamos directamente 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Y empezamos a hacer. Luego ubicamos, vemos que 0 está en x y 2 positivo en y. Ponemos ahí el puntito rojo para saber por dónde va a pasar la línea. Y luego buscamos menos 1 en x y 2 positivo en y, que está aquí. Marcamos el puntito y bajamos a la siguiente. Menos 2, 1, 2 en x y 10 en y, que quedaría más o menos por aquí para darle un sobreestimado. Y menos 3, 1, 2, 3 en x y menos 10 en y. Ya básicamente aquí empezamos con la función racional. Básicamente voy a explicar esta gráfica. Ya está realizada y básicamente nos dice que siempre es una función de un cociente. Entonces lo que dice es que este x nunca va a ser igual a 0, siempre tendrá que ser al menos del nivel 1. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas nos indican que nunca tocan a 0, nunca llegan en x de 0 ni en y en 0. Siempre están constantemente separadas de la línea del 0. Nunca va a tocar en 0, nunca en el punto de origen ni en el punto de las rectas x0 o y0. Yo en esta parte voy a explicar lo que es la función exponencial. Lo único que tenemos que hacer aquí es fijarnos que aquí la a nunca tiene que ser 1, la más tiene que ser 1. Eso tenemos que tener en cuenta. Y lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar lo que sería la b, que sería aquí el exponente. Es lo único que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, es graficar aquí en esta recta. Como podemos observar aquí, reemplazamos los datos poniendo aquí, por ejemplo, 2 en x, 4
y Y aquí. Muy bien. Tenemos que decir el siguiente. 1 en X, 2 en Y. Ahí tendríamos que utilizar prácticamente todo esto para reemplazar aquí. Al final que hacemos esto, tenemos que unir todos los números como lo podemos ver aquí. Bueno, y ya para terminar, tenemos que realizar la siguiente función logarítmica, el cual pueden ver aquí en este ejemplo. Esto vamos a resolver. Bien, una vez que reemplazamos lo que es aquí el logaritmo con la variable, nos da este resultado ya graficado en la recta. Por ejemplo, si aquí podemos hacer 0,5 en X, por ejemplo, nos localizamos aquí 0.25 y en Y utilizamos aquí menos 2. Aquí ponemos aquí lo que es el punto. Lo mismo hacemos con 0,5, localizamos aquí el 0,5 y aquí el menos 1. Colocamos aquí el punto. Así hacemos sucesivamente y nos tendría que dar esto, que sería la gráfica.